Era una tarde que se transformaba en noche en Kenosha, Wisconsin. En el apartamento de Rosalio Gutiérrez Jr., conocido como todos por Pocho, el silencio comenzaba a volverse inquietante. Sobre la mesa de centro, su teléfono celular mostraba una pantalla negra. La batería se había agotado horas antes, cortando su último vínculo con el mundo exterior. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Celia Patterson marcaba por quinta vez el número de su hijo. Primero sonó ocupado, luego directamente fue al buzón de voz. Algo no está bien, pensó, con esa intuición materna que se siente cuando el universo se desajusta. Pocho siempre me devuelve las llamadas, siempre carga su teléfono. Cada tono de llamada que sonaba en su oído era un latido más de angustia acumulándose en su pecho. Pocho, como lo llamaban cariñosamente, era el tipo de persona que iluminaba una habitación con su sonrisa. Un hombre de 40 años descrito por todos como bondadoso y compasivo. Un hijo de mamá en el mejor sentido de la palabra. No era alguien que pasara desapercibido. Con 2 títulos universitarios en justicia criminal y sociología, trabajaba para el sistema legal que ahora tendría que buscar justicia por él. Irónicamente, desde su escritorio en la oficina del Defensor Público del Estado, Pocho formaba parte de la maquinaria de justicia que más tarde se volvería implacable en la búsqueda de respuestas sobre su propio destino. La primavera del 2020 había traído nuevos aires a la vida de Pocho. A través del internet había conocido a Sadie Bichan, una madre de 3 hijos que recientemente había terminado una relación de muchos años con su pareja. Para Pocho, cada mensaje, cada cita representaba la promesa de un nuevo comienzo. Lo que este hombre de corazón abierto no podía saber era que al acercarse a Sadie, estaba cruzando sin saberlo una línea invisible trazada por la obsesión más tóxica de su expareja. Detrás de la escena, como un espectro que acechaba en las sombras, se encontraba Zacarías Anderson, la expareja de Sadie, el padre de sus hijos, un hombre que, según se revelaría después, no aceptaba el final de la relación. Los mensajes comenzaron a volverse más persistentes, las llamadas más frecuentes. La investigación posterior pintaría el retrato de un hombre consumido por los celos que lo carcomían por dentro, que había comenzado a vigilar y a acechar. Su objetivo ya no era solo reconquistar a Sadie, sino eliminar a quien consideraba un intruso, el amable Pocho Gutiérrez. El 19 de mayo del 2020 se convirtió en la fecha que dividiría para siempre la línea entre el antes y el después para la familia Gutiérrez. Ese día, Pocho no llegó a su trabajo. No respondió a los mensajes de su madre ni al de sus amigos. La alarma se encendió de inmediato. Esto no era normal en él. No era el tipo de persona que simplemente desaparecía sin avisar. Cuando la policía accedió finalmente a su apartamento, no encontraron una escena de caos. No había muebles volcados, ni espejos rotos, ni señales de una lucha feroz. Lo que descubrieron era, en muchos aspectos, mucho más inquietante. La puerta de la terraza estaba entreabierta y se balanceaba levemente con la brisa nocturna. Y luego, bajo la fría luz ultravioleta de la lupa forense, comenzaron a aparecer los secretos que las paredes guardaban. Manchas de sangre que formaban patrones casi imperceptibles sobre el piso y los muebles. No eran charcos evidentes que delataban una herida mortal, sino salpicaduras, rastros, transferencias, la huella fantasma de una violencia sorda,
Esa sangre confirmaría los análisis de ADN días después. Pertenecía sin lugar a dudas a Pocho Gutiérrez. Sin un cuerpo, cualquier caso de desaparición puede enfriarse en cuestión de semanas, pero los detectives tenían un nombre que resonaba con fuerza en los primeros días de investigación: Zacarías Anderson. El rastro los llevó directamente hasta su minivan Dodge gris, un vehículo común que pronto se convertiría en la pieza central del rompecabezas. Al inspeccionar meticulosamente el interior del automóvil, los forenses hicieron dos descubrimientos que cambiarían el curso de la investigación. El primero, más manchas de sangre que, una vez analizadas, coincidían con el ADN de Pocho. La segunda pista no era visual, sino olfativa. Un olor penetrante y químico que impregnaba la tapicería, el aire, cada rincón del habitáculo. El distintivo y agresivo aroma de la lejía, este producto que promete eliminar todo rastro de suciedad, pero que en este contexto hablaba de algo mucho más siniestro. Para la fiscalía, esa sería la evidencia irrefutable de un intento meticuloso, aunque fallido, de limpiar la escena de un crimen. El caso contra Zacarías Anderson se fue construyendo ladrillo a ladrillo, formando un muro de evidencia circunstancial pero abundante. Primero estaba el móvil, los celos que lo consumían, documentados en mensajes y comportamientos que demostraban su obsesión por Cedi y su resentimiento hacia Pocho. Luego estaba la oportunidad. Los registros telefónicos situaban su dispositivo móvil cerca del apartamento de Pocho durante la ventana del tiempo crítica de su desaparición. Después venía la evidencia física contundente, la sangre de Pocho en su vehículo, y finalmente la conducta posterior, el uso de lejía para limpiar minuciosamente la furgoneta, y el hallazgo quizás más macabro de todos. En una esquina de su propiedad, semioculto entre la vegetación, la policía encontró un hoyo, y dentro de él restos de ropa carbonizada y una botella vacía de lejía. La pregunta que flotaba en el aire era tan obvia como aterradora. ¿Estaba Anderson intentando quemar las pruebas de su crimen? ¿Eran esas prendas chamuscadas las últimas prendas que Pocho Gutiérrez había llevado puesta la noche que desapareció para siempre? El rompecabezas se armaba pieza por pieza ante los ojos del jurado. Pero la pieza central, el cuerpo de Pocho Gutiérrez, brillaba por su ausencia. ¿Cómo se procesa un homicidio sin un cadáver? ¿Cómo se convence a 12 ciudadanos comunes de que un hombre es culpable de asesinato cuando no hay un cuerpo que demuestre que efectivamente hubo un homicidio? El desafío para la fiscalía era tan monumental como la tragedia misma. El juicio se convirtió en una batalla de narrativas donde cada palabra pesaba como plomo. La defensa se aferró con fuerza a la máxima legal: sin cuerpo no hay crimen. Argumentaron con vehemencia que no había testigos oculares, no había confesión grabada, no había un arma homicida recuperada. Solo había sospechas, circunstancias y suposiciones. La fiscalía, por su parte, presentó su cadena de evidencia como un collar de perlas negras: los celos como motivo, la sangre como prueba física, las mentiras como conducta posterior y el olor a lejía como el fantasma de un intento de encubrimiento. Después de horas de deliberación que se sintieron como una eternidad para la familia Gutiérrez, el veredicto finalmente llegó. Culpable: homicidio intencional en primer grado, ocultamiento de un cadáver, acecho, palabra por palabra. Cada cargo resonó en la sala del tribunal como un martillo que clavaba la condena de Zacarías Anderson. Al pronunciar la sentencia, el juez fue contundente e implacable.
Miró directamente a los ojos de Anderson y le dijo con una claridad que heló la sangre: lo que hiciste fue espeluznante, horrible. La sentencia final, cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional solo después de cumplir 40 años entre rejas, más 8 años adicionales por los cargos de ocultar el cuerpo y acechar. Los titulares de los periódicos anunciaron el fallo. Los archivos del caso se cerraron y Zacarías Anderson comenzó su vida detrás de los barrotes. Pero para la familia Gutiérrez, especialmente para su madre, el vacío dejado por la ausencia de Pocho se convirtió en una sombra perpetua que los acompañaría todos los días de sus vidas. En una declaración desgarradora que conmovió hasta el más estoico de los presentes en la corte, Celia Patterson expresó con una crudeza que nos estremeció a todos: todavía tengo la esperanza de que alguien encuentre a mi hijo. En este punto anticipo que serán pedazos. Tal vez alguien encuentre un trozo de hueso o algo. El caso de Rosalio Pocho Gutiérrez está oficialmente cerrado en los archivos del Tribunal de Wisconsin, pero permanece abierto como una herida que nunca cicatriza en el corazón de quienes lo amaban. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su recuerdo es lo único que perdura. Su historia se ha convertido en un escalofriante recordatorio de cómo la obsesión humana puede nublar la razón hasta llevar a la destrucción total, y de que a veces la justicia puede ser declarada en un tribunal, pero la paz completa, esa quizás es la única cosa que nunca logran encontrar las familias de las víctimas. Hasta el día de hoy, en algún lugar de Wisconsin, el cuerpo de Pocho Gutiérrez espera ser encontrado. Su historia nos pregunta a todos nosotros: ¿qué tan lejos puede llegar el amor convertido en obsesión? ¿Y cuándo exactamente los celos dejan de ser una emoción y se convierten en un verdugo? La justicia ha hablado, pero el misterio final de Pocho Gutiérrez permanece sin respuesta, enterrado en la fría Wisconsin, esperado que alguien algún día mire donde otros no han visto. Suscríbete al canal porque cada semana exploramos nuevos casos como el de Pocho que desafían la razón y conmueven el alma.